Abra sus Biblias en el libro de Proverbios, por favor, y vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios capítulo 16, y vamos a leer el versículo 32. ¿Estamos? Yo le doy un minuto para que lo encuentre y luego lo vamos a leer. Usted me escucha y yo lo leo y después tenemos una palabra de oración. A ver, encuéntrelo, todavía escucho esas páginas moviéndose de un lado para otro. ¿Estamos? Bien. Dice así la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad como hijos poder bendecirte, poder decirte palabras que te exalten, poder adorarte, poder alabarte, poder expresar nuestra gratitud a ti, Señor, poder declarar que tú eres santo, santo, santo. Poder decir, Señor, que tú eres el invitado de honor, el invitado especial de este servicio. Por ti y para ti hemos venido, Señor. Nos humillamos delante de ti, nos inclinamos delante de ti, pedimos y suplicamos, Señor, que ahora, Padre, en actitud de adoración podamos recibir tu palabra. Háblanos a cada uno de nosotros. Prepara nuestro espíritu, prepara nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. ¿Alguna vez usted se ha enojado? ¿Alguna vez alguna persona o alguna circunstancia ha probado su carácter? Bueno, yo creo que todos nosotros podemos decir sin excepción que nos hemos enojado en algún momento con alguna persona, en alguna circunstancia específica. Hemos tenido ese enojo, nos hemos airado, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque el enojo es una emoción humana, es una emoción natural de nosotros como seres humanos. Luego vamos a hablar un poquito acerca de Jesucristo. Él también se airó. Usted debe recordar, en algunas ocasiones especiales Él se enojó muchas veces con los religiosos, con las personas que rechazaban a los niños. Cuando ellos, se acuerdan, querían acercarse a Jesús y sus discípulos empezaron a rechazarlos, a regresarlos a sus casas. Jesús se indignó en gran manera. Su indignación, su enojo fue mayor que el que tuvo cuando expulsó a los mercaderes del templo, cuando estos estaban haciendo su negocio y su mercado, ¿verdad? Sus transacciones económicas en el templo. Él se enojó, nosotros también nos enojamos. Aquí el detalle está en saber controlar nuestro enojo, en saber cómo controlar nuestro enojo. Hoy vamos a continuar hablando de nuestra serie basado en el libro de los Proverbios, Sabiduría con tu enojo, sabiduría con nuestro enojo. Esta serie se llama Sabiduría para vivir, son los principios de Dios para la respuesta que debemos dar a la vida, a las circunstancias que enfrentamos en la vida. Y este tema de hoy se va a tratar de el enojo. Y vamos a ver lo que el libro de Proverbios nos dice, nos habla acerca del enojo. Es más, le voy a decir, si usted va a caminar cerca de Jesucristo, necesitará esa ira santa, ese celo que tuvo Jesucristo para representarlo aquí y ahora en este mundo caído, en este mundo que necesita tanto esa voz profética que se levante y clame por la santidad de Dios, por la justicia de Dios, y que volvamos nuestro corazón hacia Dios. Va a requerirlo, va a necesitarlo como hijo, como hija del Señor Jesucristo. El detalle es que muchas veces ese enojo se descontrola en nuestras vidas y lógicamente hay consecuencias. Para eso podemos entender los consejos que nos da el libro de Proverbios. Pero antes de eso, Jesús nos habló del enojo también. Y pueden ustedes ver conmigo en sus Biblias, en Mateo capítulo 5. Vamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 5. Y encontrar lo que el Señor Jesucristo dijo sobre ese enojo desbordado, ese enojo pecaminoso. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice así:
Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Antes en la ley se hablaba de un homicida cuando mataba a alguien físicamente. Jesús vino a poner en orden la ley, y él dijo que aquellos que guardan odio, resentimiento y se enojan y se enfadan y guardan esa amargura e incluso insultan a sus hermanos, es lo mismo que un homicida, solo que está haciendo el acto en su corazón, está matando a esa persona, está anulando a esa persona, está atentando contra esa persona en su corazón. Pero ¿qué nos dice Proverbios y qué consejo nos da en cuanto al enojo? El libro de Proverbios nos ayuda indudablemente, como en los otros temas que hemos estado hablando, acerca de cómo lidiar con el enojo. Ahora, lo primero que usted y yo debemos saber, ¿qué es lo que puede lograr hacer el enojo en nuestras vidas? ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestro enojo? Se puede llegar muy lejos. Y para eso vamos a leer algunas citas bíblicas que yo le invito a abrir sus Biblias y que me acompañen entonces para poder leerlo. ¿Qué hacer con él? Porque lo que hagamos con nuestro enojo determina si somos sabios o no. Determina si somos sabios o no. Vaya conmigo al primer versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 29, versículo 22. Proverbios capítulo 29, versículo 22. Apunte esta cita, por favor, también. Voy a leerla. Dice de esta manera, Proverbios capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. El furioso muchas veces peca. La palabra iracundo es una palabra muy interesante. En el hebreo la palabra iracundo tiene que ver con una persona de temperamento caliente, explosiva. Una persona que no se controla, una persona que se desborda. Incluso literalmente la palabra hebrea para iracundo tiene que ver con soplarla sus narices. Usted ha visto que cuando estamos enojados y ese enojo empieza a desbordarse, a descontrolarse, lo que hacemos normalmente es esto, y las narices, las fosas nasales empiezan a expandirse por esa ira, ese enojo. Esa es una persona iracunda. Dice que no toma tiempo, sino que su nariz empieza a expandirse, a airarse, a desesperarse, a desbordar su enojo. Pero ¿qué dice Proverbios? Dice que el enojo puede hacer algo, puede abrirnos la puerta para terminar pecando. Y esa es la primera cosa que quiero que usted apunte. El enojo descontrolado abre la puerta al pecado. Terminamos pecando cuando nos enojamos y no tenemos control de nuestro enojo. Terminamos haciendo cosas o diciendo cosas que en condiciones normales diríamos: ¿pero qué dije? ¿Pero qué hice? No debí decir esto, o no debí hacer esto. Entonces uno empieza a reflexionar y dice: ¿por qué llegué a ese extremo? Quizás usted está llegando a la iglesia y ha tenido una discusión con su cónyuge. Por favor, repito, nadie me ha contado su historia. Pero tú sabes bien, y yo sé bien, que cuando tenemos esas discusiones y cuando ese enojo se desborda, podemos terminar diciendo cosas y haciendo cosas que son pecado, y que luego nos vamos a sentir indudablemente mal con nosotros mismos. El enojo descontrolado abre la puerta al pecado. Terminamos diciendo cosas, terminamos haciendo cosas que a la postre va a traer vergüenza a nuestro corazón. Nos vamos a sentir avergonzados, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir rabiosos con nosotros mismos por haber dejado que el enojo se desborde y haber incluso dicho cosas y hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado hacer. Y déjame decirte algo más. Esto pasa muchas veces con las personas con las que más te relacionas. Esto pasa muchas veces con las personas que están más cerca a ti, que indudablemente no lo harías con personas que no están tan cerca de ti. Lamentablemente a veces eso pasa y abusamos de nuestra confianza y terminamos dañando a las personas que están a nuestro alrededor. Abre la puerta al pecado y terminamos pecando. ¿Qué dice Proverbios capítulo 30, versículo 33? Proverbios capítulo 30, versículo 33 nos habla de otra cosa que puede lograr el enojo.
ese enojo desbordado y descontrolado. Dice Proverbios capítulo 30, verso 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. En buena hora, ¿verdad? Hablar de la mantequilla y el pan y todo eso. Y dice, y el que recio se suena las narices sacará sangre. Mire lo que dice al final. Y el que provoca la ira causará contiendas. Está hablando de causa y efecto. Si usted bate la leche, al final hará esa crema. Si al final dice se suena muy fuerte sus narices, brotará sangre. Y dice el pasaje, ¿qué es lo que pasa cuando uno no sabe controlar su enojo? Ahora, ¿por qué nos enojamos? Hay muchas razones. Usted me diría, pastor, yo me he enojado por esto, yo me he enojado por el otro. Pero por lo general nos enojamos cuando alguien hace algo contra nosotros, ¿verdad? Sentimos ese enojo y queremos devolver y queremos atacar y queremos responder. Otras veces nos enojamos por injusticias o cosas que vemos fuera y que nosotros decimos, esto no debe ser así, o no debe estar pasando, o no debe darse de esta manera. Sea como sea, hay razones para nuestro enojo. Luego, cuando hablemos de Jesús, vamos a ver las razones por las cuales Él se enojó, porque tampoco podemos enojarnos por cualquier cosa. No podemos pasarnos la vida enojados por cualquier conflicto. Luego también lo vamos a ver. ¿Y por qué Jesús se enojó? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero muchas veces, hermanos, cuando sentimos o creemos que se nos ataca, se nos hiere, pues nos enojamos. Cuando vemos injusticias, cuando vemos cosas que quisiéramos que sean de otra forma, como la que nosotros estamos acostumbrados, también nos enojamos. Pero indudablemente todas estas razones tenemos que cuidarnos, porque si no sabemos controlar ese enojo, terminaremos dañando a los demás. Y esta es la segunda consecuencia de ese enojo desbordado. El enojo descontrolado daña nuestras relaciones con otras personas. Daña nuestras relaciones con los demás. Terminamos, ¿verdad?, con nuestras relaciones dañadas. ¿Cuántos cónyuges, por haberse enojado y haberse dicho cosas, luego no pueden arreglar su relación por las cosas que se dijeron o por las cosas que hicieron? Padres con hijos, hijos con padres, hermanos, ¿verdad?, de sangre, o aún hermanos en la iglesia. Crean fricciones, crean tensiones que a la postre son difíciles de reparar. Yo quiero que vaya conmigo a otro proverbio, Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Apúntelo también y luego lo leemos. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Mira lo que dice este proverbio. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es que es medicina, es medicina. ¿De qué nos está hablando? De palabras hirientes, como una espada que traspasa nuestro corazón, que nos hace daño. Leí la historia de una hermana que habló en contra de su pastor, le dijo un montón de situaciones, un montón de cosas, lo criticó, chismeó de él, y en fin, una serie de barbaridades. Y luego ella, pues el Espíritu Santo le habla, le toca su corazón, se arrepiente, viene donde el pastor y dice, pastor, ¿sabe que yo estoy arrepentida? Yo he dicho esto, yo he dicho lo otro, quiero que me perdone. El pastor dice, hermana, yo te perdono en el nombre de Jesús, ve en paz. Pasaron algunos días y la hermana vuelve y dice, pastor, yo no sé qué pasa, pero sigo con esa conciencia cargada, no puedo perdonarme, no entiendo, explíqueme usted, si yo ya vine donde usted y le pedí perdón, ¿por qué sigo así? ¿Por qué sigo tan afligida? ¿Por qué sigo tan cargada en mi corazón? Bueno, hagamos algo, hermana. Vaya a su casa, le dice el pastor, coja una almohada, coja unas tijeras y busque la montaña más alta que usted encuentre, súbase allá y estando en la montaña más alta, en el pico de la montaña, coge esas tijeras, corte esa almohada y haga volar todas las plumas de la almohada y luego intente regresarlas y ponerlas todas en la almohada. Y luego viene y me habla, ¿cómo le fue? La hermana, obediente a su pastor, fue, hizo todo lo que hizo y regresó y dice, pastor, estoy más que frustrada. ¿Qué pasó, hermana? Pues hice exactamente lo que usted me dijo, pero al final no pude regresar todas esas plumas dentro de la almohada. El pastor dijo, ¿sabe lo que pasa, hermana? Muchas veces cuando decimos cosas bajo un estado de ira descontrolada, luego se nos es difícil recuperar esas palabras para atrás.
se nos es muy difícil. Como aquel niño que estaba insultando a su padre y luego se sintió muy mal, muy descorazonado y le dijo a su padre: Padre, perdóname, yo me siento mal, no sé por qué hice lo que hice, pero la verdad fueron solo palabras. Y el padre se daba cuenta que estaba el niño tratando de justificarse. Entonces le dijo: ¿sabes qué? Ve a esa puerta que la ves allí, coge un martillo, coge unos clavos y empieza a hacer huecos en toda la puerta. Y luego me dice cómo se ve al final. Y el hijo viene y dice: ¿sabes qué? La veo toda llena de huecos. Y no pudiste taparlo, no habían tantos huecos que no pude tapar. Muchas veces eso es exactamente lo que pasa con nuestras palabras. Herimos y luego es muy difícil recuperar esas palabras para atrás porque ya se han dicho. Es como cuando usted fríe los huevos, ¿verdad? Trate de recobrar un huevo que usted ha roto para atrás. Va a ser casi imposible. Por eso Proverbios dice que nosotros necesitamos pensar bien antes de que nosotros hablemos. Hay estas palabras que se encuentran y son muy ciertas en cuanto a que no son lo que dicen ser, no es verdad. Dice: las palabras y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca lograrán herirme. Aparentemente esto es verdad. No, no es cierto, no es verdad. Porque hasta uno puede recuperarse de una paliza, o hasta uno puede recuperarse de una cicatriz. Es más, puede desaparecer muchas veces esos golpes físicos, pero las palabras quebrantan el espíritu, matan el espíritu, quebrantan nuestro corazón. Son mucho más potentes y poderosas. Hermano, usted tiene un poder en su boca. Tenemos que pedir al Señor que es lo que sale de nuestra boca, que sea de bendición y no para maldecir. Por eso es que esto nos lleva a la tercera cosa que produce ese enojo descontrolado. Enojo descontrolado nos lleva a decir palabras hirientes. Palabras hirientes. Palabras que luego nos vamos a lamentar de haberla dicho. Ahora, sabiendo lo que hace el enojo, ¿qué podemos hacer con él? ¿Cómo podemos batallar con el enojo? ¿Es que acaso está todo perdido? ¿Es que acaso tengo y debo vivir por la vida descontrolado, diciendo lo que quiero, hablando lo que quiero, porque soy así y nadie me va a cambiar? No. La verdad es que Proverbios tiene muchos consejos para darnos de qué hacer con nuestro enojo. Primero quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 29, verso 11. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, verso 11. Dice de esta manera: el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio, ¿qué dice? Al fin la sosiega. Dice que el necio da rienda suelta a toda su ira. Se desborda esa ira, no la controla. El doctor Timothy Peck es una de las personas que me encantaría conocerla. Exactamente no sé si todavía vive, pero he leído mucho sobre sus comentarios, sobre lo que él habla acerca de muchos libros de la Biblia. Y él usa una ilustración que yo dije, esta es muy precisa para el mensaje que yo voy a compartir con mis hermanos. Y él dice que este versículo es como si tú prendieras el aire acondicionado de tu carro. Y luego que lo has prendido, lo pones al máximo. Y luego inmediatamente bajas las lunas, los vidrios. Nosotros los peruanos decimos las lunas, pero yo sé que si le digo las lunas no va a entender nada. Bajamos los vidrios. Ahora sí, ¿cómo le hiciste a los vidrios del carro? Eso. Bájalos y deja que todo ese aire se desparrame por todas partes. Al final ni te va a enfriar el carro porque está todo desparramado. Qué diferente cuando tú llegas a ese carro, lo enciendes, ¿verdad? Y cierras los vidrios, levantas los vidrios y empiezas a regular la intensidad de ese aire, ¿verdad? Que salga. Incluso tiene rendijas en la parte de adelante, en la parte frontal, para que tú puedas incluso saber si lo quieres de este lado, si lo quieres del otro lado. Incluso hay carros que están diseñados de tal manera que, por ejemplo, solamente el aire acondicionado va a salir en la parte de atrás, no adelante, o solo adelante porque el que va atrás es friolento y no quiere aire. Tú lo diriges, tú lo controlas. Eso es exactamente lo que pasa
con el iracundo, la iracunda. No controla su enojo. Se desborda por todos lados. No importa lo que haga, no importa a quién le reciba sus palabras. Es algo desbordado. No sabe poner un límite. No sabe decir, ok, hasta aquí nomás. Ahora yo tengo que hacer algo. Tengo que enfriar la cosa, como decimos nosotros. Es momento de tranquilizarse. Vamos a orar, vamos a apaciguar, vamos a buscar la dirección del Señor. Hermanos, hay matrimonios y familias en donde la verdad es tanto el enojo, tanta la intensidad de las discusiones, que nadie se arriesga a ser el héroe, porque está tan candente, hay tanto fuego en ese hogar, que alguien tiene que salir de allí y pedir ayuda, porque si no todos terminan quemados. Lamentablemente en muchos hogares no hay ese héroe y terminan estos hogares totalmente dañados y destruidos. Matrimonios totalmente destruidos porque los dos querían ganar. Los dos estaban pensando en uno mismo y querían hacer prevalecer su derecho. Tú me vas a escuchar, no, ¿por qué tú? No, ¿por qué yo? Y se enfrascan en unas peleas que no hay de nunca acabar. Y es muy triste. Definitivamente, porque se pone en riesgo incluso la relación de pareja, la relación matrimonial. Entonces, esto nos lleva a saber qué podemos hacer con nuestro enojo. Seremos sabios con nuestro enojo expresándolo sin explotar, sin explotar. Leí el caso de un joven que cuando tenía discusiones con sus padres solía coger el carro, ahora que estamos hablando de carros, irse a manejar, y con eso él se le iba pasando, se iba enfriando, como decimos nosotros. Cogía el carro de sus padres y se iba por las calles a manejar, y ahí se iba relajando. Ahora, el asunto es que sus padres no sabían que él hacía eso. No estaban notificados que él se calmaba de esa manera. Él tuvo una gran discusión con su madre. Un día tuvo una gran discusión con su madre. Nadie podía ahí decir que alguien estaba ganando. Al final de cuentas, este muchacho la trata mal, le insulta, le dice cosas inimaginables. Y eso que vamos a hablar el próximo domingo, pienso yo, sobre sabiduría con los padres. Vengan, hermanos. El asunto es que él le dice cuantas cosas quiere decirle, totalmente desbordado su enojo, sale de la casa, coge ese carro y se larga, se va. El asunto es que la madre no sabía que este muchacho hacía eso cuando estaba enojado. ¿Qué creen ustedes? Bueno, la madre se le ocurre mirar hacia la ventana y se da cuenta que el carro de ella no está. Y lo que dice es, me lo han robado. Llama a la policía, me han robado el carro. La policía entonces coge la llamada y sale a buscar el carro supuestamente robado de esta madre. Hermano, para hacerle corta la historia, este muchacho, al verse seguido por la policía, empieza a acelerar, lleno de ira, lleno de enojo, y termina en una tragedia accidentándose con este carro a alta velocidad. Hasta esos límites puede llegar nuestro enojo, perjudicarnos de tal manera que podemos poner en riesgo y en peligro nuestras propias vidas y hacer sufrir a las personas que están a nuestro lado. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer que ese enojo no explote? Mira lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios capítulo 16, verso 32. Mira lo que dice la Biblia. ¿Listo? Dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Está resaltando aquí, hermanos, la persona que puede controlar su enojo. Resalta la persona que puede llegar a un punto en su sano juicio y dice, ok, yo tengo que poner un límite aquí. No puedo continuar así. No puedo dejar que mi enojo conquiste mis sentidos y termine haciendo cosas o diciendo cosas que luego me voy a arrepentir. Hermano, muchas veces lo mejor que
podemos hacer cuando tenemos un conflicto, una situación que nos enoja, es ir a alguien que no está involucrado en nada en el conflicto, no tiene nada que ver en el conflicto, que pueda ayudarnos de manera objetiva con nuestro enojo. Pero otra vez también lo que tenemos que hacer es aprender a perdonar. Hemos hablado del perdón, hemos hablado de esto en las prédicas pasadas. Señor, perdono porque tú me dices que tengo que perdonar porque yo he sido perdonado, y si comparo los pecados que han sido perdonados hacia mí o de mí con los que la persona me está haciendo, pues no se compara en nada con lo que tú has hecho ya por mí en la cruz del Calvario. La cruz es una gran motivación para perdonar a las personas que puedan habernos herido, porque un corazón que no perdona es un corazón lleno de ira y lleno de amargura. Y te hemos dicho y les hemos recalcado muchas veces, la amargura daña, la amargura es contagiosa, la amargura tiene una característica: contamina a los demás, amarga a las personas que están a su lado, e incluso puede dividir familias, matrimonios, relaciones de padres a hijos, dividir iglesias, hasta toda una nación, por no saber traer las situaciones a las manos del Señor y decirle: Señor, aquí está, no me gustó, pero ¿quién soy yo para retener el perdón? Perdono, haz tu justicia. Yo quiero vivir en la libertad de un espíritu perdonador. Mira conmigo Proverbios capítulo 15, versículo 1, que nos lleva a lo siguiente que podemos hacer con nuestro enojo. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, 1 dice: la blanda respuesta quita la ira. ¿Está conmigo? ¿Sí? Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muy sabio el consejo. La blanda respuesta quita la ira. Ahora, yo te he dicho que proverbios no son promesas. Por lo general sucede. Por lo general, si tú estás delante de alguien airado o los dos están enojados, tú decides ser el héroe de ese conflicto y decides: ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a dejarlo así. Nuestra relación es lo más importante. Vamos a buscar al Señor, tú por tu lado, yo por mi lado, ¿verdad? Vamos a buscar el rostro del Señor. Pero no siempre se va a cumplir. A veces incluso van a haber personas que, aunque tú vengas con un corazón dispuesto, la otra persona no va a querer aceptarlo. Incluso cuando tú digas: ¿sabes qué, hermano? Perdóname, la otra persona te va a decir: yo no te perdono. Tú habrás cumplido con tu parte delante de Dios. La persona tendrá que dar cuenta por lo que hizo o por lo que dejó hacer. Dice: la blanda respuesta, suave, dice, calmada. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos enojados y ese enojo está desbordado, hermanos, ¿sabes a qué tendemos? Tendemos a exagerar las cosas. Siempre eres así. Siempre eres de esa forma, de esa manera. Nunca jamás se va a arreglar eso. Tendemos a exagerar las cosas. Mi madre me dijo que era la última persona que me fijara para no casarme contigo. Exageramos todo, ¿verdad? Lo hacemos enorme todo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ay, si yo hubieras sabido que mi padre tenía razón, no me hubiera casado contigo. No, exageramos todo, lo ponemos dramático todo cuando estamos enojados y terminamos diciendo cosas horribles, ¿verdad? Como insultos: tú eres un tonto, un fatuo, un idiota. Y después decimos: Dios mío, ¿qué le dije a mi madre? ¿Qué le dije a mi padre? ¿Qué le dije a mi hermano? ¿Cómo pude decir esto? Y nos avergonzamos porque un enojo desbordado tiende a decir palabras que al final, a la postre, van a herir. Blanda respuesta tiene que ver con el tono como decimos las cosas, la manera como decimos las cosas. Ahora, quiero hacer un alto aquí porque yo me quedé pensando. Yo, como usted, hermano, me pongo a pensar y digo: espérate un momento, porque en la Biblia yo he leído situaciones en las cuales tú ves, por ejemplo, a los profetas airados, dando la palabra profética, ¿verdad? Tú has visto a un Jesucristo, ¿verdad? En el templo, cuando el Señor Jesús, ¿se acuerda cuando entró al templo y vio a los mercaderes haciendo comercio, vendiendo las palomas, haciendo transacciones monetarias? Y tú lo ves al Señor Jesús preparando un chicote, imagínate tú, y sacando a todos los mercaderes y botando las mesas, ¿verdad? Con esa ira, y como la Biblia lo dice, ese celo me consume. Y uno dirá: ¿y qué pasó aquí? Porque ahí yo no veo nada de amable. Bueno,
La respuesta es muy simple. Jesús nunca pecó. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué tuvo ese celo? ¿Por qué peleó esa batalla? ¿Por qué se metió en ese conflicto? Había una razón. No era ni siquiera por él mismo. Hermanos, a veces en nuestras familias, en nuestras iglesias nos terminamos peleando y tenemos conflictos por defender nuestros propios derechos, nuestra propia opinión. No, aquí ves a un Jesús no haciendo lo que hacía por cualquier razón, no. ¿Sabes por qué Jesús hizo lo que hizo? Antes que todo, recuérdate que estos mercaderes estaban invadiendo la entrada para los gentiles, el lugar más amplio del templo sagrado. O sea, no había chance, no había espacio para que los gentiles pudieran llegar a adorar al Señor. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? El celo por la casa de Dios hizo que el Señor Jesús reaccionara como reaccionó. ¿Por qué? Porque Él estaba defendiendo la gloria de Dios. Porque Él estaba levantando su voz por la gloria de Dios. La gloria de Dios no es negociable. Él dijo claramente: están aquí pensando en ustedes, están aquí velando por sus intereses personales, están aquí para cuidarse entre ustedes, están aquí para cuidar entre ustedes mismos, están aquí porque ni siquiera ya están pensando en los romanos para que ellos me conozcan y me alaben y me adoren. Solo están pensando en ustedes. Hermanos, muchos conflictos en la iglesia pasan por esta misma razón. Hay partidos, se forman grupos, estos defienden a estos, los otros defienden a los otros, los compadres defienden a los compadres, los amigos a los amigos, y se levantan conflictos innecesarios. En nuestra nación vemos que crece dramáticamente, hermanos, una actitud de rebeldía contra la autoridad. Hoy mismo estaba leyendo unas palabras de un famoso periodista que dice e invita a la juventud a rebelarse contra la autoridad. No, hermano, cuando hay rebeldía y falta de sujeción a la autoridad, lo que viene es caos y viene anarquía. La única razón que Jesús se airó y por la cual levantó su voz y votó a los mercaderes y se enojó contra ellos y contra Israel es porque estaban atentando contra la gloria de Dios. Hermanos, si tú amas a Dios, amas la gloria de Dios, levanta tu voz cuando tenga que levantar la voz, cuando la gloria de Dios se vea amenazada, cuando el nombre de Dios se vea pisoteado, cuando el nombre de Dios y la gloria de Dios no sea proclamada y no sean los intereses del reino los que se pongan primero. En esta iglesia ponemos los intereses del reino de Dios primero, ni siquiera los tuyos y los míos, sino los intereses del reino. Hay una tarea seria. Acá no estamos haciendo juegos. Nuestra tarea es llevar su gloria a las naciones. Esa es nuestra tarea. Y vamos a ser celosos con aquellos que salgan de este lugar para hacer esa tarea de manera seria. Hermanos, servimos a un Dios serio, a un Dios santo, santo, santo. Dice la palabra del Señor. Por eso es que el camina cerca a Jesucristo, prepárate porque vas a tener que tener ese celo por la gloria de Dios. Porque vivimos en un mundo en donde el mundo le da la espalda a Dios. Está pensando solo en ellos. Las iglesias pensando solo en sus propios intereses. Demasiado preocupado en construir edificios. Demasiado preocupado en ver los intereses personales de la gente. Pero aquí no estamos para eso. Aquí estamos por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Y somos celosos de la gloria de Dios. Celoso de la gloria de Dios. Hermanos, la palabra de Dios describe a aquel que es rabioso, aquel que es descontrolado como de temperamento caliente. Mire lo que dice Proverbios 15:18. Proverbios 15:18. ¿Qué dice Proverbios 15:18? Escríbalo, por favor. Dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Apacigua la rencilla. Hermanos, es interesante que ahora nos habla de la paciencia, el hombre paciente. El hombre paciente, la paciencia no es resignación, preste atención. La paciencia no es ceder, la paciencia no es ya pues qué importa. No, la paciencia es ese temple.
La paciencia, hermanos, la palabra hebrea para paciencia significa largo sufrimiento, de largo sufrimiento. Literalmente, ¿sabes qué significa la palabra paciencia? Largo de nariz. ¿Se acuerdan el iracundo? Corto de nariz. Aquí es largo de nariz. O sea, toma mucho tiempo para enojarse. Sus narices están iguales. Toma mucho tiempo. Ora, busca el rostro del Señor, busca su voluntad. La paciencia, hermanos, es algo que nosotros debemos de buscar en nuestras vidas. Soportar las circunstancias y seguir en pos de la meta que uno desea. La paciencia no es huir, la paciencia no es abandonar, la paciencia no es claudicar, la paciencia no es renunciar, la paciencia es seguir y persistir donde el Señor me ha puesto y orar y que me dé esa paz, esa tranquilidad de continuar haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Ahora, déjeme decirle algo. Los cristianos evangélicos hemos aprendido muchas cosas en el camino y hemos aprendido qué es lo que tenemos que pedir. Oh sí, hermanos, porque antes nos desesperábamos por pedir paciencia, ¿se acuerdan? Hermano, ¿por qué estás orando? Por paciencia, le estoy pidiendo al Señor paciencia, ¿verdad? Y por ahí nos faltaba uno que le decía, hermano, no pida paciencia. Que usted no sabe lo que está pidiendo, porque si pide paciencia se va a poner en el target de Dios, se va a poner en la mira de Dios para que el Señor le mande pruebas y dificultades para que al final usted aprenda a ser paciente, ¿verdad, hermano? Ya no vuelvo a pedir paciencia entonces. Tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser pacientes. ¿Cuántos dicen amén? Mire, usted necesita ser paciente con su cónyuge, necesita ser paciente con sus hijos, necesita ser paciente con sus compañeros de trabajo, necesita ser paciente con sus hermanos, con sus líderes. Con usted mismo necesita ser paciente. ¿Cuántas veces usted se ha dicho, paciencia, paciencia, tranquilo chico, tranquila, tranquilo, tranquilo? ¿Sí o no? Lo cierto es lo siguiente. Usted necesita ser un cristiano paciente. Usted necesita una hermana paciente. Usted necesita un hermano paciente. Ahora, mi pregunta para ustedes es la siguiente. Cuando usted ora por paciencia, ¿Dios le da paciencia o le da oportunidades para ser paciente? Piénselo bien. No se me aire. Cuando usted ora por paciencia, ¿Dios le da paciencia o le da oportunidades para ser paciente? ¿Qué le da? ¿Qué le da? Le da oportunidades para ser paciente. Cuando usted dice, Señor, yo quiero ser una mujer de paciencia, te va a poner personas difíciles a tu lado y circunstancias difíciles a tu lado, porque no hay otra manera que tú desarrolles paciencia en tu vida. Ahora entiendes por qué esa persona está a tu lado. No era que era un aguijón, era tu oportunidad para que desarrolles paciencia en tu vida. Ahora entiendes por qué si te viniste de esa iglesia para encontrar paz y un lugar de remanso y de quietud, te encontraste con las mismas características de personas a las cuales dejaste. Ahora entiendes. Porque necesitamos aprender paciencia. Hoy por hoy el cristianismo, el mensaje se ha distorsionado. La palabra se ha distorsionado. Porque hoy te dice, cuando vengas a Cristo vas a parar de sufrir. No vas a tener dolor. No vas a sufrir nunca más. Todo va a ser próspero. Vas a ganar mucho dinero. Nunca te vas a enfermar. Todo va a ser de color de rosas. Pues déjame decirte algo. Está equivocado ese mensaje. Es un mensaje falso. La Biblia no dice que el propósito de Dios es tu comodidad. Dios no está interesado en tu comodidad. No creas que porque tenemos que traducir el mensaje que estoy predicando en inglés y tú te sientes incómodo, nos vas a decir, ¿saben qué? Saquen a las personas que hablan otro idioma porque aquí se habla el español. Hermanos, este culto no se trata de ti, no se trata de tu comodidad. Se trata que todas las naciones vengan a la casa de Dios y le adoren a Dios. De eso se trata. El propósito de Dios no es tu comodidad. El propósito de Dios es formar tu carácter. Que seas como Cristo Jesús. Porque Él te está amoldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y el fruto del Espíritu es paciencia. Y necesitamos paciencia. Porque el camino es largo, hermano, hermana. Y vamos a encontrarnos decepciones. Vamos a encontrarnos con muchos cambios. Y Dios te está preparando para cosas mayores.
La próxima vez que pienses en paciencia, debes saber que Dios te va a mandar oportunidades para que desarrolles paciencia. La paciencia es como los músculos, hermano. ¿De cuándo aquí tú has dicho a tu músculo, ¿sabes qué músculo? Crece. Yo quiero que tú crezcas. Tú le puedes decir 20 veces a ese músculo que crezca y ese músculo no va a crecer. Tienes que irte al gimnasio, tienes que salir a correr, tienes que pagar el precio para que poco a poco ese músculo se vaya ¿qué? Se vaya desarrollando. La paciencia en tu vida tiene que desarrollarse. Y la única manera de que se desarrolle es con aquellas cosas y con aquellas personas que te impacientan en tu vida. Ay, qué lindo es andar con los que me siguen y me siguen todo y me dicen amén a todo. Ay, qué lindo, ¿verdad? Yo me junto con él porque él siempre me dice amén a todo. Con él no. Con ella no vas a encontrar, no vas a desarrollar nunca paciencia. Paciencia vas a encontrar con aquellos que Dios ponga en tu camino y que tú le digas, Señor, ayúdame. Y no que le digas, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Porque hay algunas hermanas que oran así por sus esposos. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice este consejo? Muy fácil. Seremos sabios con nuestro enojo, cultivando la virtud de la paciencia. Cultivando la virtud de la paciencia. Vamos al último consejo, Proverbios 23. Proverbios capítulo 20, versículo 23. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 20, versículo 3. Perdonen, voy a hacer la corrección. Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Léalo de nuevo, mira lo que dice. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Cuál es este consejo? Muy simple. Sabios con nuestro enojo, sabiendo cuándo evitar conflictos innecesarios, evitar argumentos que no valen la pena, y más con aquellas personas que no quieren entrar en sí, más con aquellas personas que rechazan la corrección, más con aquellas personas que cuando tú quieras corregir vas a terminar herido, porque no va a cambiar. Estaba leyendo un poco de lo que son las reglas de tránsito para los motociclistas y las motos. Yo no sabía que el que maneja motos siempre tiene la preferencia. Un carro no le puede cruzar, no le puede salir al paso. La ley dice no, la moto siempre tiene la preferencia. Pero si se te cruza un carro, usa tu sentido común. No pelees con él, porque al final vas a terminar volando por los aires. Hermanos, no estoy diciendo que hay que evitar los conflictos. Hemos predicado que los conflictos son parte de nuestras relaciones. Pero hay algunos que no valen la pena, innecesarios. Son discusiones y argumentos que evita, porque no va a ayudar para nada. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo puedo ser sabio con mi enojo? Primero, sabiendo lo que puede lograr en mi vida. ¿Qué puede lograr en mi vida? Vamos a ver otra vez lo que hemos dicho. Puede abrir la puerta al pecado y no quiero pecar y tú no quieres pecar. Puede dañar nuestras relaciones, podemos llegar a decir palabras hirientes que jamás hubiéramos pensado ni siquiera haberlas dicho. ¿Cómo puedo ser sabio con mi enojo? Muy simple, expresándolo sin explotar, usar palabras amables, cultivar la virtud de la paciencia y evitar conflictos innecesarios. Si hacemos esto, por lo general, hermanos, vamos a tener éxito y el Señor nos va a ayudar. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? 1, sométete al Señor. Señor, aquí está mi vida, la rindo a ti. Y 2, Señor, solo con tu poder puedo lograr ser una persona sabia con mi enojo. Hermano, no se trata de tus fuerzas, se trata del poder de Dios. La buena noticia es que el Espíritu Santo está en tu vida, está con nosotros y en nosotros. Y si tú hablas con Dios y dices, Señor, ayúdame, el Espíritu Santo te va a ayudar cada día a ser más paciente y cada día saber dirigir tu enojo para que no desborde y termines pecando.
Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los consejos del libro de Proverbios. Padre, el enojo es una emoción humana muy característica, muy propia de todos los que estamos aquí como seres humanos. Pero hemos aprendido, Señor, que debemos expresarlo sin explotar. Hemos aprendido, Señor, que las palabras que usamos deben ser palabras correctas y precisas en las circunstancias precisas, a las personas precisas. Señor, ayúdanos a cultivar la virtud de la paciencia. La necesitamos. Tú has sido paciente conmigo y con mis hermanos, y debemos serlo nosotros con cada uno de los que nos rodean, aún con nosotros mismos. Padre, ayúdanos a evitar conflictos innecesarios que no valen la pena. Con tu Espíritu lo vamos a lograr. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.